Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión lo que vamos a hacer es aprovechar una pregunta de examen del año 2021 para hacer un repaso del proceso de respiración celular aerobia. ¿Vale? La pregunta es esta que estáis viendo. Nos dan esta imagen y estos son los apartados que tenemos que responder. Como siempre, vamos punto por punto y vamos aprovechando para repasar. No me voy a parar en algunos procesos demasiado al detalle porque tenéis vídeos explicativos que os dejaré por ahí en las tarjetas por si alguien necesita una explicación al detalle. Con estos vídeos lo que pretendemos es que veáis un poco cómo se pregunta y repasar las cosas, ¿vale? Nos preguntan en el apartado A, ¿qué orgánulo y qué proceso metabólico se representan? Bueno, pues es una mitocondria, lo sabemos porque hay una doble membrana. La membrana interna está plegada formando estas circunvoluciones a las que llamamos crestas mitocondriales y además tenemos unos procesos, ya solo con ver aquí la cadena respiratoria, tenemos que saber que estamos en la mitocondria, ¿sí? Por tanto, lo que se representa es una mitocondria de una célula eucariota, ¿vale? Solamente tenemos mitocondrias en las células eucariotas, tanto animales como vegetales. Sabéis que la mitocondria es el orgánulo energético de la célula y el proceso metabólico que nos presentan parte de una molécula de glucosa y después, al final de todo, obtenemos energía. Nos han puesto aquí una reacción, ¿vale? En la que se ve que tenemos la fórmula de la glucosa, que es esta, C6H12O6, porque la glucosa, acordaos que es un monosacárido de 6 átomos de carbono, y al final de todo tenemos dos sustancias más simples que son el dióxido de carbono y el agua. Por lo tanto, estamos en un proceso oxidativo, un proceso que es degradativo de sustancias más complejas a sustancias más simples, es decir, estamos en un proceso catabólico. Se trata entonces del catabolismo de la glucosa en el proceso de respiración celular aerobia. Acordaos, tenéis un vídeo por ahí que os dejaré el enlace, pero recordamos brevemente. En el metabolismo, que son todas las reacciones químicas, todos los procesos físicos que convierten o usan energía dentro de las células, tenemos dos secciones, dos categorías. Tenemos un catabolismo y tenemos un anabolismo. En el catabolismo partimos de moléculas complejas y vamos a obtener moléculas más sencillas porque se trata de procesos de degradación, de oxidación que liberan energía. Es el que nos están presentando en este ejercicio. Y luego tenemos otra sección que es el anabolismo, que son procesos de síntesis, ¿vale? En los que se consume energía. Pues entonces, en este proceso que nos han dado, tenemos un proceso claramente catabólico. En el segundo apartado, en el apartado B, nos preguntan a qué rutas metabólicas corresponden los números 1, 2 y 3. En el número 1, fijaos que tenemos la glucosa y de la glucosa obtenemos piruvato. Acordaos que la glucosa tiene 6 átomos de carbono, las moléculas de piruvato tienen 3 átomos de carbono y el proceso que nos transforma glucosa en piruvato es la glucólisis, que es una ruta metabólica que tiene lugar en el citoplasma. Ese piruvato que obtenemos en la glucólisis después va a entrar dentro de la mitocondria y va a sufrir un proceso que se llama descarboxilación oxidativa y se va a convertir en acetilcoenzima A. Ese acetilcoenzima A después va a entrar dentro de un ciclo de reacciones al que conocemos como ciclo de Krebs o ciclo de los ácidos tricarboxílicos, que tiene lugar dentro de la matriz de la mitocondria. Y después, aquí en el ciclo de Krebs se van a obtener coenzimas reducidos que van a ir a la cadena respiratoria a ceder electrones y en el proceso de fosforilación oxidativa, que tiene lugar en la membrana mitocondrial interna, se obtiene energía. Fijaos que decimos que el catabolismo libera energía. Aquí en la glucólisis, en el número 1, se libera una pequeña cantidad de energía. También se nos va a desprender una pequeña cantidad de energía en el número 2, en el ciclo de Krebs, pero la mayor parte de la energía se nos desprende en la cadena respiratoria, ¿sí? Bueno, pues estos son los procesos que ya deberíais conocer y lo repasamos brevemente. Este sería la glucólisis, ¿vale? Proceso catabólico de oxidación de glucosa. Partimos de una glucosa y después de todas las reacciones que están implicadas obtenemos dos moléculas de piruvato. La glucosa tiene 6 átomos de carbono, el piruvato tiene 3 átomos de carbono cada molécula. Teníamos dos fases en la mitocondria. En la primera fase teníamos un gasto de energía, ¿vale? Y lo que ocurre es que se transforma la glucosa en dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Aquí se gasta energía, se consumen 2 de ATP, pero después, en una segunda fase, que sería esta de aquí, teníamos una obtención neta de energía, ¿vale? Y entonces al final obteníamos 4 moléculas de ATP y 2 de piruvato. Por tanto, si gastamos 2 y obtenemos 4, el balance neto son 2. Como digo, con esto no me paro demasiado porque tenéis un vídeo al detalle por si alguien lo necesita.
Pero la glucólisis, acordaos, nos transforma una molécula de glucosa en 2 moléculas de piruvato. Después ese piruvato, esto tiene lugar en el citoplasma, en el citosol, ese piruvato entra dentro de la mitocondria. Y dentro de la mitocondria ocurría esto, la descarboxilación oxidativa. La molécula de piruvato, que es un cetoácido, como veis aquí, lo que ocurre es que se descarboxila, este grupo ácido se desprende como dióxido de carbono, entra un coenzima A y se forma una molécula de acetil coenzima A. Hay un NAD oxidado que se reduce, ¿vale? Y este acetil coenzima A, estos dos carbonos del grupo acetilo, son los que después se nos van a desprender al ciclo de Krebs. Este acetil coenzima A, ahora ya estamos dentro de la mitocondria, es el que entra al ciclo de Krebs. Y en el ciclo de Krebs, estos dos carbonos se desprenden como CO2. En el ciclo de Krebs, del que también tenéis un vídeo, teníamos esto, ¿vale? El acetilcoenzima A se une a oxalacetato y se nos van formando los distintos compuestos del ciclo. Citrato, isocitrato, alfa-cetoglutarato, succinilcoenzima A, succinato, fumarato, malato, oxalacetato. 8 reacciones. Acordaos que en las reacciones 3, 4, 6 y 8, que están catalizadas por enzimas deshidrogenasas, se nos forman los coenzimas reducidos NADH y FADH2, que luego irán a la cadena de transporte de electrones. El balance del ciclo es que se nos desprenden 2 moléculas del CO2, que son estas 2 moléculas del grupo acetilos, ¿vale? Estas 2 de aquí, estos 2 carbonos de aquí. Se nos desprenden, obtenemos también 3 moléculas de NADH, una molécula de FADH2 y una molécula de GTP. Eso por cada acetilcoenzima A que entra al ciclo. De una molécula de glucosa obtenemos 2 de acetilcoenzima A, por lo tanto, esto habría que multiplicarlo todo por 2. ¿De acuerdo? Y estos coenzimas después van cargados de electrones y son los que van a la cadena respiratoria para que se obtenga energía. En el apartado C nos dice, el balance global de este proceso metabólico aparece debajo de la figura, sería esta reacción de aquí. Indica el número de moléculas que intervienen en dicho balance, señaladas con las letras A, B y C. Vamos a ver, la reacción que nos dan es esta, C6H12O6, esto es la fórmula de la glucosa, y la reacción es, en todos estos procesos, toda esta ruta catabólica, una molécula de glucosa. Se utilizan 6 moléculas de oxígeno para convertir la glucosa en 6 moléculas de dióxido de carbono y 6 moléculas de agua. Todo es 6, ¿vale? Este es el oxígeno que respiramos y este es el que inspiramos y este es el dióxido de carbono que expiramos, ¿de acuerdo? Acordaos que lo que ocurre aquí en la cadena respiratoria es que el oxígeno es el aceptor final de todos los electrones y se transforma en agua. Entonces esta reacción es muy fácil de recordar. Es todo 6. 6 moléculas de oxígeno, 6 de dióxido de carbono, 6 de agua. Como decimos, los procesos son glucólisis, ciclo de Krebs, cadena respiratoria y fosforilación oxidativa. Entonces, A sería 6, B sería 6, C sería 6. Y recordamos brevemente, ya para terminar el vídeo, cómo era aquello de el proceso de cadena de transporte de electrones y fosforilación oxidativa. Decíamos que en el ciclo de Krebs vamos a obtener coenzimas reducidos, NADH y FADH2. Estas moléculas van cargadas de electrones. Bueno, pues estas moléculas lo que hacen es que van a los componentes de la cadena de transporte de electrones, que son estos que veis aquí, los complejos 1, 2, 3 y 4, que están en la membrana mitocondrial interna y ceden sus electrones, ¿vale? Y al ceder sus electrones lo que ocurre es que se oxidan. Esos electrones van saltando de un transportador a otro y en ese proceso de salto entre los componentes de la cadena se produce una translocación de protones desde la matriz mitocondrial al espacio intermembrana, al espacio que hay entre las dos membranas de la mitocondria, de forma que se genera aquí en el espacio intermembrana un gradiente de protones. Estos protones después van a volver otra vez a la matriz de la mitocondria atravesando una proteína que es la ATP sintasa, que es la que nos genera la síntesis de ATP. Y fijaos que decíamos que la mayor parte del ATP se genera en la cadena respiratoria, ¿vale? Aquí. Bueno, tampoco nos paramos mucho con este proceso, simplemente repasamos y acordaos, la cadena de transporte de electrones consiste en que los coenzimas reducidos, el NADH y el FADH2, ceden sus electrones a los componentes de la cadena, van saltando y luego tenemos, ese es el proceso de transporte de electrones, al final esos electrones van a acabar en el oxígeno,
porque el oxígeno es el aceptor final de electrones y ese oxígeno se transforma en agua, ¿vale? Captando protones del medio. Y luego tenemos el proceso de fosforilación oxidativa, que consiste en que el gradiente de protones que se ha creado durante el transporte de electrones, porque algunos transportadores, además de transportar electrones, transportan protones al espacio intermembrana, se utiliza en la fosforilación oxidativa, que sería esto de aquí, para la síntesis de ATP. Entonces, no confundir las dos. Funcionan normalmente acoplados, no siempre, pero no confundáis las dos cosas. Una cosa es el transporte de electrones, otra cosa es la fosforilación oxidativa, que en algunos casos pueden entrar desacoplados. Lo que pasa es que para no alargar mucho este vídeo no nos vamos a meter a eso. Bueno, pues este era el repaso que os quería hacer aprovechando esta pregunta. Espero que os haya sido un vídeo útil y hasta la próxima.